Hola, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí con la segunda parte, la segunda y última parte, porque debo decir que ya no me va a dar tiempo de hacer el repaso de fisiología renal. Eh, y bueno, empezamos con el repaso de fisiología respiratoria. Si les gusta, compartan. Eh, Me gustaría, aquí una pequeña petición. Ustedes saben, los que han sido mis alumnos, que me gusta el debate. Entonces, ahí si quieren los comentarios del video, si algo les hace ruido, si algo no están de acuerdo, con todo gusto lo debatimos, ¿vale? Yo voy a estar pendiente, sobre todo antes de su examen. Entonces, empezamos. Bueno, más o menos la misma dinámica. Va a parecer que está un poquito revuelto. Yo les he dicho que no me gusta en el tema de fisiología respiratoria, no me gusta cómo está organizado su programa, pero vamos a utilizar el programa tal cual está, ¿sí? Entonces empezamos por anatomía funcional. Aquí primero les hablan de vías aéreas superiores. La función primordial en cuanto a fisiología respiratoria se refiere es el acondicionamiento del aire. ¿Y a qué se refiere acondicionamiento? A que va a ser filtrado, calentado y humidificado, ¿sí? La filtración, pese a que muchos verán que tenemos unos pelitos aquí en la nariz, pero el mecanismo más importante para esta filtración de partículas suspendidas es el flujo que se genera en las fosas nasales. Este flujo turbulento hace que el aire choque contra las paredes, contra la mucosa, y todas aquellas partículas que tengan una masa más alta que las partículas del mismo gas, pues van a impactarse contra la mucosa. Y bueno, ya, después entramos a una disculpa, paréntesis, voy a ir un poquito rápido, acuérdense que este es un resumen. Eh, pues lo mismo, si no entienden una parte, alguna parte de lo que comentamos, hay que enfocarse un poquito en el estudio de eso, ¿va? El árbol tráqueo bronquial tiene dos funciones, que es conducción e intercambio, y si nos vamos por generaciones, más o menos hasta la generación 16, le llamamos vías de conducción, o sea, el aire solamente pasa por ahí, pero a partir de la 17 ya tenemos bronquiolos respiratorios o terminales bueno, respiratorios que van a participar en el intercambio de gas. En algunos libros, la 17, 18 y 19 que vemos aquí, lo llaman una zona de transición, pero en general consideramos que ya hay intercambio a partir de la generación 17. Ahora, eh, el sitio de mayor resistencia de la vía respiratoria va a encontrarse en los bronquios de mayor tamaño. Aquí podemos ver en la tablita que tenemos algunas áreas de corte transversal y pueden ver que en la generación 3 más o menos tenemos un área mucho más baja. Y el flujo en cualquier segmento, aplicando una analogía con la circulación, si el flujo en cualquier segmento es igual, significa que ahí donde el área sea más baja, este, donde el área sea más baja, significa que la resistencia va a ser mayor y la velocidad del aire también va a ser más alta, ¿sí? ¿Qué más comentar de aquí? Tum, tum, tum. Bueno, luego un poquitito de bases biofísicas. Primero empezamos con la ley de Dalton, que Dalton nos dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales individuales, siendo que las presiones parciales individuales van a van a tener una magnitud proporcional al porcentaje que ocupa ese gas en el volumen total del gas. Entonces, vamos a poner un ejemplo con el aire atmosférico, en donde a un ATM, o sea, a nivel del mar, tenemos 760 milímetros de mercurio. Si el nitrógeno, por ejemplo, es más o menos 78-80% de la presión total, del volumen total más bien de gas, entonces vamos a calcular el 78-80% de 760 y nos sale esta presión parcial de 597 y así nos vamos con un 20-21% de oxígeno, nos sale 159 y
7 milímetros de mercurio para otros gases. Y aquí comentamos, hay 4 aires que ustedes deben de diferenciar. No es preciso, no es indispensable y además quizá ni siquiera es posible o no tiene tanto sentido, pues que se aprendan las presiones parciales gas por gas de cada uno de estos 4 gases. Lo principal es que entiendan sus diferencias o sus composiciones. ¿Qué cambia de uno a otro? El aire atmosférico ya dijimos que 80% es nitrógeno y 20% es oxígeno, casi no tiene, prácticamente no tiene dióxido de carbono y tiene una humedad muy baja. Luego, en cuanto a este aire lo respiramos, lo humidificamos, como comentamos que hacían las vías respiratorias superiores. Y a 37 grados centígrados, que es nuestra temperatura corporal, la presión, hay algo que se llama presión de vapor de agua, va a ser de 47 milímetros de mercurio. Es decir, no solamente, como vamos a ver más adelante, no solamente los gases escapan hacia el líquido, sino también las moléculas de agua que están en el líquido escapan hacia el gas humidificándolo. Y lo van a hacer con una intensidad que depende de la temperatura. Esta presión de vapor de agua no va a ser constante, pero nuestra temperatura no va a ser constante a diferentes temperaturas, va a ser muy diferente a diferentes temperaturas, pero nuestra temperatura sí lo es, así que consideramos ese valor estándar de 47 milímetros de mercurio. Una vez que el aire atmosférico se humidifica, se vuelve aire inspirado, así lo llamamos. Y entonces, aunque solo estamos agregando agua, eso está diluyendo el resto de gases y las presiones parciales de todos los demás componentes van a disminuir un poquito. Luego tenemos el aire alveolar. ¿Qué es lo que pasa cuando ese aire humidificado llega hasta los alveolos? Se mezcla con el aire que ya estaba ahí y ese aire que estaba ahí estaba teniendo una fuga constante de oxígeno y le estaban dando dióxido de carbono de manera constante. Entonces, en este aire alveolar vamos a tener una presión parcial menor de oxígeno, concretamente 104 milímetros de mercurio, y una presión mayor de dióxido de carbono en comparación con el aire humidificado, que sería de 40. Y ya por último tenemos el aire expirado, que en realidad es una mezcla. ¿Qué estamos mezclando? Si les preguntara, estamos mezclando el aire humidificado, que a propósito le llamamos aire del espacio muerto, porque no participa en el intercambio, y también la mezcla del aire alveolar. ¿Sí? ¿En qué proporción más o menos? Pues si nosotros hacemos una expiración normal con un volumen corriente de unos 500 mililitros, más o menos 150 mililitros van a ser de aire humidificado y más o menos el resto, 350, va a ser de aire alveolar. Obviamente que si bien sale mezclado, si bien este aire expirado sale mezclado, primero sale el aire del espacio muerto y luego sale el aire alveolar. Y luego tenemos la ley de Henry, que es una de las más importantes, que nos dice que la presión parcial de un gas disuelto en agua es directamente proporcional a su concentración e inversamente proporcional a su solubilidad. Aquí se los puse como frase, no como fórmula, como les funcione, pero la idea es un poquito parecida a lo de Dalton, ¿verdad? Porque si hay más concentración o más cantidad de ese gas, entonces su presión parcial va a ser mayor. Hasta ahí vamos bien. Pero si agregamos el factor, o si consideramos más bien en este caso los gases disueltos en un líquido, hay otro elemento que nos importa, que es la solubilidad. Si el gas es muy poco soluble, significa que no le gusta interactuar con las moléculas de agua y entonces se va a querer escapar. Y al quererse escapar, genera presión parcial. De este modo, los gases que tienen una menor solubilidad generan presiones parciales más altas y los gases que tienen una mayor solubilidad generan presiones parciales más bajas. Es por esto que decimos que es inversamente proporcional. Un ejemplo de un gas que tiene una buena solubilidad relativamente es el dióxido de carbono, le gusta estar. Y un ejemplo de un gas que tiene una mala solubilidad es el oxígeno. Ups. Y eso nos juega en contra porque nosotros queremos que en los pulmones el oxígeno vaya del alveolo a la sangre. Pero no,
El oxígeno quiere ir de la sangre al alveolo porque no es soluble. Y el dióxido de carbono pasa al revés. Nosotros queremos que vaya desde la sangre hacia el alveolo, pero el dióxido de carbono hasta cierto punto se quiere quedar ahí porque tiene una solubilidad más o menos 20 veces mayor que el oxígeno. El principal problema está en la primera parte de esto que comentamos. El oxígeno no quiere entrar al líquido porque tiene una solubilidad muy baja. Y entonces, ¿qué es lo que colocamos? Pues una proteína que va a captar, así como cuando levantas la alfombra y barres y metes la cochinada allá abajo y nadie la ve, pues entonces la hemoglobina se asocia a este oxígeno para que no esté disuelto y entonces no ejerce esa presión parcial y se quiere escapar, ¿sí? Luego vamos con la ley de Fick, que la ley de Fick original pues nos dice que el flujo va a ser igual a un cociente, que es la diferencia de concentraciones. Aquí cuando hablamos de gases, más bien es la diferencia de presiones parciales, que es esto que ponemos aquí como delta P, sobre la distancia, que es delta X, que tanto tiene que difundir. Aquí hicimos una fórmula un poquito modificada, que ya está más integrada, viene en algunos libros, que incluye también considerar el área en donde este es directamente proporcional a la difusión al flujo, y la solubilidad, en donde también va a ser directamente proporcional, y un factor inverso que es la raíz cuadrada del peso molecular, que en cuanto más grande sea la molécula, menos va a, ¿sí? Y un poquito de eso nos habla la siguiente ley, que es la ley de Graham, que nos dice que la velocidad de difusión es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. Solamente estamos incluyendo esto en nuestra idea de difusión, ¿verdad? De la fórmula de acá arriba. La vamos a retomar más adelantito. Y ya por último nos vamos con la Laplace, que nos dice que la tensión de la pared de una estructura va a ser igual a la presión que tiene dentro de ella, o la presión de colapso, también en este caso cuando hablamos de los alveolos, por el radio del alveolo sobre 2. Y alguien aquí me puede decir, eso es mentira, porque yo me acuerdo, vi tu otro video y no tenía ese sobre 2. Lo que pasa es que Laplace era muy listo, porque dijo, esta fórmula no va a aplicar igual para cilindros, como son los vasos sanguíneos, que para esferas, como son o se parecen los alveolos. Entonces, esta fórmula con ese sobre 2 aplica para los alveolos que se parecen, ¿sí? Algo importante de esta ley es que es la relación que existe, y aquí necesitaríamos despejar para que se viera un poquito más claro, la relación que existe entre el radio y la presión de colapso, que es la P que tenemos aquí. Este radio y la presión de colapso son inversamente proporcionales, de tal modo que los alvéolos más pequeñitos son los que tienen una tendencia al colapso mayor, ¿sí? Si quieren estudiar un poquito más de este fenómeno, pueden leer sobre el tema del síndrome de dificultad respiratoria neonatal. En este, los bebecitos que nacen prematuros, perdón, no tienen factor surfactante, sí, y eso propicia el colapso de sus alvéolos, sí, pero además el hecho de que sean alvéolos más pequeñitos aumenta la tendencia al colapso de los mismos, ¿sí? Y bueno, luego nos vamos con mecánica de la ventilación, la inspiración, y aquí les voy a poner un circulito para hablar de lo que pasa en una respiración normal, una respiración tranquila, una ventilación, mejor dicho. La inspiración depende exclusivamente de la contracción del diafragma. Esto aumenta el diámetro vertical de los pulmones, con esto su volumen, y pues ingresa aire, ¿sí? Bueno, los gases, ¿cómo se comportan? Los gases son compresibles, entonces cuando el volumen de los pulmones aumenta, la presión disminuye. Es algo parecido a como cuando ustedes patean una pelota, que se comprime el aire que hay adentro y entonces la presión dentro del balón aumenta. Entonces, en este caso,
Al aumentar su volumen, la presión disminuye y esto genera esta diferencia de presiones entre el aire que está en los pulmones y el aire de afuera, genera que el aire viaje a favor de gradientes de presión, ingresando hacia los pulmones donde hay una presión más baja. Y bueno, la expiración es exclusivamente pasiva, solamente el diafragma se relaja y los pulmones son como unas ligas, ahorita vamos a ver, justo ahí dice abajo, fuerzas elásticas. Imaginemos al pulmón como una liga y entonces después de estirarlo, solo soltamos y regresa a su posición. Y aquí ponemos más menos porque hay que comentar también los músculos accesorios. Cuando nosotros queremos hacer una inspiración forzada, activamos otros músculos, como son los intercostales externos, esternocleidomastoideos, serratos anteriores y escalenos. Aquí pongo una especie de mnemotecnia que es E. Eh, eh, pues intercostales externos, esternocleidomastoideos, serratos, escalenos. Y aquí es importante mencionar dos mecanismos para que aumente el volumen de los pulmones, que es el aumento del diámetro vertical, que ya comentamos con el diafragma, y el aumento del diámetro anteroposterior. Como vemos aquí en la imagen, en donde la parrilla costal, cuando se eleva, aumenta este diámetro anteroposterior. Entonces, todos los músculos que están fijados a las costillas y que las jalan hacia arriba, esos músculos, ahí desapareció un segundo, pero esos músculos que jalan las costillas hacia arriba aumentan el diámetro anteroposterior y con esto propician la inspiración forzada. Por el contrario, la expiración, los músculos accesorios van a ser los rectos abdominales. Cuando se contraen estos rectos abdominales, el contenido de las visceral asciende y esto disminuye el diámetro vertical y también la activación de los intercostales internos produce deslizamiento de las costillas en el sentido opuesto que los externos y en vez de elevarse las costillas descienden y con eso disminuye el diámetro anteroposterior, ¿sí? Luego hay que comentar las presiones involucradas aquí. Y recuerden que la presión transpulmonar, que es como la carga que se está ejerciendo en contra del pulmón, es igual a la diferencia de la presión alveolar, la presión que vimos alveolos, y que oscila entre -1 y 1 centímetro de agua. En fisiología respiratoria, en vez de usar milímetros de mercurio, usamos centímetros de agua. Primera acotación. Y segunda acotación, yo siempre también le digo a mis alumnos que si ustedes van con un físico y de repente les hablan de presiones negativas, pues se van a reír de ustedes, nada más. ¿Ah? Las presiones negativas no existen como tal porque la presión lo que está midiendo es el choque de partículas contra una superficie. Y si no choca ninguna, pues es una presión de cero y ese es el límite. Pero, pero, recuerden que en muchas unidades de medida tenemos unidades absolutas y relativas, por ejemplo, los grados centígrados, en donde tenemos temperaturas bajo cero, ¿verdad? Porque solamente estamos usando una referencia. Entonces, en este caso, la referencia en fisiología respiratoria es la presión atmosférica. Siempre que decimos más o -1, es con respecto a la presión atmosférica en ese lugar, ¿sí? Y bueno, también aplica para las presiones en la circulación, por supuesto. Si no, ustedes pensarían que la presión atmosférica de 760 es mayor que la presión sistólica de 120 y entonces cuando se nos abriera un vaso sanguíneo, en vez de salir la sangre, se metería ahí, y eso no pasa. Bueno, entonces, la presión pleural negativa de -5 a -7.5 hace las veces de la cuerda tensora de esta liga que son los pulmones y que si le quitáramos eso, entonces, pues la liga se encogería, ¿no? Y eso efectivamente pasa, por ejemplo, si en este espacio sellado herméticamente, que es el espacio pleural, si en este espacio de repente hacemos un hoyito y dejamos que entre aire, el pulmón va a colapsar, ¿verdad? Eh, entre las pleuras
visceral y parietal hay una cantidad minúscula de líquido que hace que los pulmones se puedan deslizar, porque realmente la única fijación anatómica de los pulmones es medial en los hilos pulmonales y el resto está flotando, deslizándose. Y bueno, ya dijimos que los pulmones son como una liga. Muchos, cuando pensamos en la liga, pensarían en las fibras de colágeno y otras proteínas que son literalmente como una liga. Pero realmente, dos terceras partes de las fuerzas elásticas de los pulmones están dados por algo que normalmente no pensamos cuando hablamos de una liga, que es algo que se llama tensión superficial. La tensión superficial se debe a que cuando se genera una interfaz aire-agua, solamente si hay interfaz aire-agua, como pasa en el recubrimiento que tienen los alvéolos de líquido y que están llenos de aire, esta superficie de moléculas de agua va a generar atracción entre sí y como forman en este caso una esfera, pues una tendencia al colapso de la esfera. Sería una fuerza, o sea, de por sí ya ocupa dos terceras partes de las fuerzas elásticas de los pulmones, pero de no ser porque los neumocitos tipo 2 sintetizan algo que se llama factor surfactante, esta fuerza sería muchísimo mayor. Y bueno, ya hablamos del factor surfactante, bueno, vamos a hablar del factor surfactante, que es esto que decía, producen los neumocitos tipo 2. Es como una grasita que está flotando, porque la grasa flota, ¿verdad? Y entonces está flotando y separa al aire del líquido, se queda en medio y entonces no permite que las moléculas de agua ejerzan esta tensión superficial. El principal componente del factor surfactante, lo pongo aquí, se llama dipalmitoilfosfatidilcolina. Justamente tiene una parte que es hidrofóbica y otra parte que es hidrofílica para que una parte esté en contacto con el agua y otra parte esté alejada del agua y en contacto con el aire. Luego comentábamos el concepto de distensibilidad pulmonar, que más o menos ya el sistema combinado tórax-pulmones es de 100, 110 mililitros por milímetro de mercurio. ¿Esto qué significa? Que por cada milímetro, perdón, aquí creo que eran centímetros de agua, lo revisan, pero no es un dato tan relevante. Solo quiero llegar a la idea de distensibilidad, que es que si aumentamos o disminuimos una unidad de presión, va a modificarse en esta magnitud del volumen, como lo vemos aquí, 100, 110. Si consideramos a los pulmones solos, su extensibilidad va a ser mayor, aproximadamente de 200 mililitros. Y bueno, aquí tenemos, sí, miren, por ejemplo, acá nos ponen esta curva de distensibilidad con centímetros de agua, como les comentaba. Y pues aquí tenemos una grafiquita que nos muestra cómo cuando aumentamos la presión, el volumen aumenta y al revés, ¿sí? Cuando disminuimos la presión, el volumen disminuye. Eh, ok, ok, ok. ¿Qué más les iba a comentar? Ton, 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 ton. Sí. La diferencia entre la curva inspiratoria tiene un nombre y se llama histéresis. Y ya con esto entramos de lleno al tema de volúmenes y capacidades. Bueno, acuérdense, hay cuatro volúmenes y cuatro capacidades. Y aquí tenemos algunas formulitas en donde ya introducimos todos los volúmenes y capacidades, ¿sí? La capacidad pulmonar total, leamos, es igual a la suma de todos los volúmenes y los enumeramos desde mayor hasta menor. Vamos, volumen de reserva inspiratoria, luego sigue volumen corriente, luego sigue volumen de reserva expiratoria, y entonces sigo sacando, ya no puedo sacar más, y lo que nunca puedo sacar es el volumen residual. Sumamos todos, les decía, y es la capacidad pulmonar total. Luego, tenemos que la suma de todos aquellos que se pueden mover, que se pueden sacar o meter, se llama capacidad vital, que le pongo aquí. Eh, y esta capacidad vital le podemos sumar aquel que nunca va a salir, que es el volumen residual. Entonces, la capacidad vital más volumen residual también es capacidad pulmonar total.
Y luego, hay un concepto importante. Ustedes se podrían preguntar, ¿y si yo me desmayo o si yo dejo de respirar, quedo inconsciente y dejo de respirar un momento, ¿con qué volumen me voy a quedar? ¿Cuál es el punto de equilibrio del sistema combinado tórax-pulmones? El punto de equilibrio se alcanza cuando ningún músculo de la respiración, de la ventilación, tiene que estar contraído, todos están relajados y sencillamente tenemos a la tendencia a la expansión de la caja torácica y a la tendencia al colapso de los pulmones como dos fuerzas opuestas, pero de igual magnitud. Ese punto de equilibrio se alcanza con un concepto que se llama capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Y luego tenemos la capacidad inspiratoria. Entonces, con la capacidad residual funcional estamos sumando estos dos. ¿Y qué pasa si sumamos los otros dos? Pues tenemos la capacidad inspiratoria, que sería como decir eh, cuánto aire podemos meter a partir de ese punto de equilibrio. Y sumamos el volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Ok. Luego nos vamos con ventilación y perfusión. Hay que comentar un poquitito de la membrana respiratoria. Les digo que esto está revuelto porque esto yo lo quisiera decir en intercambio, pero bueno. La membrana respiratoria es esta que vemos aquí, a la izquierda para ustedes, bueno, también para mí. Son muchas capitas, no las vamos a mencionar, pero son muchas. Eh, Aquí, acuérdense por su fórmula, que para la difusión teníamos que el área era directamente proporcional y el grosor o distancia de difusión era inversamente proporcional. Entonces, justamente atendiendo a estos factores, necesitamos una membrana respiratoria que sea de un grosor muy bajo y un área alta, respectivamente tan bajo y tan alto como sea posible. Y efectivamente, a nivel macroscópico y microscópico, los pulmones consiguen esto. Luego mencionamos las presiones parciales en los alveolos. Realmente esto ya lo comentamos un poquito más atrás cuando hablamos del aire alveolar. Vean que la presión alveolar de dióxido de carbono es de 40 más o menos y la presión alveolar de oxígeno es de 104. Vean que estas dos presiones se equilibran de tal modo que la sangre que sale de ahí tiene estos mismos 104 y 40. Y las presiones venosas, las presiones de la sangre venosa, son de 45 de dióxido de carbono y 40 de oxígeno. Vean aquí que el dióxido de carbono tiene un gradiente de 5 milímetros de mercurio, que es 45 menos 40, y el oxígeno tiene un gradiente de 104 menos 40 es de 64, ¿verdad? Esta diferencia de gradiente es porque el dióxido de carbono necesita un gradiente muy bajo, como difunde muy fácil, necesita un gradiente muy bajo para que exista toda la difusión necesaria, ¿sí? Pero bueno, nos ponen esto de presiones parciales en los alveolos porque esta imagen me gusta mucho. Hay que entender cuáles son los determinantes de estas presiones parciales alveolares de gases, ¿sí? Uno de ellos es lo que tenemos arriba, que es la ventilación, en donde si la ventilación aumenta, vean aquí que la flechita señala cómo la ventilación está sacando el dióxido de carbono, entonces si la ventilación aumenta, el dióxido de carbono alveolar va a disminuir y el oxígeno va a aumentar. Y lo opuesto pasa si la ventilación disminuye. Si la ventilación disminuye, entonces el dióxido de carbono aumenta y el oxígeno alveolar disminuye, ¿sí? Y también importan estas flechitas que tenemos abajo que corresponden a la circulación. ¿Ah? Si la circulación es mayor en los pulmones, esto por ejemplo pasa con el ejercicio, si la circulación es mayor en los pulmones, entonces la extracción de oxígeno va a aumentar y el oxígeno alveolar disminuiría. Eh, y el dióxido de carbono, ¿qué pasaría? Pues aumentaría, ¿verdad? Estas flechitas como que aumentan.
si aumenta la circulación y si la circulación disminuye, pues estas dos flechitas se hacen más delgaditas, disminuyen, las dos de abajo de aquí, ¿sí? Ahora, comentemos un poquito de espacio muerto anatómico y fisiológico. Decíamos que el espacio muerto anatómico son las vías de conducción, las vías que no participan en el intercambio, en el intercambio de gases. El espacio muerto fisiológico se corresponde a la suma del espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. Ah, caray. Hay alveolos, en teoría, puede haber un alveolo que no tenga circulación. Y si no tiene circulación el alveolo, no va a haber intercambio, aunque le llegue aire al alveolo. Ajá. Entonces, digamos que con el espacio muerto fisiológico estamos sumando el aire que está en las vías que no deberían participar en el intercambio y las zonas, los alveolos, que deberían, pero no están participando en el intercambio. En una persona sana, este espacio muerto alveolar es muy bajo, es despreciable, y entonces el espacio muerto anatómico y fisiológico es prácticamente igual, ¿sí? Pero en algunas situaciones patológicas o de desequilibrios de ventilación-perfusión, concretamente, podemos ver diferencias entre el espacio muerto anatómico y fisiológico. Y luego tenemos que también nos piden que veamos distribución del flujo sanguíneo en los pulmones, en donde va a ser mayor en las bases. ¿Por qué? Por gravedad. Nada más. Y entramos con intercambio. Para ver intercambio hay que ver los factores que afectan la difusión a través de la pared alveolar. Aquí en esta formulita tenemos todos. Diferencia de presiones parciales, que aquí vemos cómo anteriormente vimos cómo la ventilación y la circulación modifican esta diferencia de presiones parciales, el área y abajo tenemos la distancia, que esto va a estar dado por la membrana alveolar, con un área muy alta y una distancia muy baja, pero que esto se puede modificar en ciertas condiciones. Por ejemplo, la situación clásica que disminuye el área total disponible para intercambio es el enfisema, en donde hay destrucción de paredes alveolares y con esta disminución del área disponible para el intercambio, pues disminuye la capacidad de difusión. Y luego el ejemplo clásico de aumento de la distancia de difusión, o sea, de que se engruese la membrana respiratoria, sería el edema pulmonar, en donde una de las capitas se llena de líquido y entonces la distancia de difusión aumenta y esto también disminuye la capacidad de difusión. Ya en este punto tenemos que comentar el coeficiente de ventilación-perfusión. Ya vimos que la ventilación y la perfusión ambas son muy importantes, pero también es importante cómo se relacionan entre sí. Idealmente deberían de llevar una relación más o menos de 1 a 1 para que sí se lleve aire al alveolo, pero después la sangre extraiga el oxígeno y deposite ahí en ese alveolo dióxido de carbono. Este cociente de ventilación-perfusión tiene dos resultados eh, extremos, que es que puede dar cero y puede dar infinito. Y aquí esto es un poquito raro, ¿verdad? Porque en un cociente, si por ejemplo el número de arriba, que es la ventilación, la vamos disminuyendo, entonces el cociente va disminuyendo, ¿verdad? Porque 10 entre 10 da 1, pero si disminuimos el 10 y ahora es 5, 5 entre 10 da un medio, 5, y así nos vamos, ¿no? Entonces, conforme este número va disminuyendo, llegamos a un punto en que 0 entre x va a dar igual a 0. O sea, como dice aquí, no hay ventilación, que es esta primera figurita que tenemos. Cuando no hay ventilación, aquí hay una bolita que está tapando la vía respiratoria. Cuando no hay ventilación, la sangre venosa pasa, rodea el alveolo y regresa hacia el corazón siendo sangre venosa. Esto se llama cortocircuito o shunt. Y bueno, el ejemplo clásico, como lo vemos aquí, es el de cuerpo extraño en la vía aérea, que es aquí algo de tragaste y tapó un bronquiolo, un bronquio, y luego tenemos cuando el cociente de ventilación-perfusión es igual a infinito. Y esto es un poco más difícil de entender. Si ahora nosotros, en vez de disminuir el número de arriba, disminuimos el número de abajo,
el resultante va a ser cada vez más alto. 10/10 da 1, pero 10/5, o sea, estamos disminuyendo la perfusión, 10/5 da 2 y 10/2 da 5 y 10/1 da 10 y vean cómo el número va aumentando y aumentando y aumentando. Conforme este número de abajo va disminuyendo hasta que llega un punto en que es de cero y el valor teórico es de infinito, por eso le llamamos así. ¿Sí? El ejemplo clásico es la tromboembolia pulmonar, en donde un trombo obstruye la circulación y entonces, ¿qué pasa? El aire entra y sale, pero sin intercambio. Y como habíamos dicho que le llamamos a cuando no hay intercambio, se llama espacio muerto. Y aquí en medio de la figura tenemos el cociente de ventilación-perfusión normal, que es de 0.8. Esto significa que hay un poquito más de, de perfusión que de ventilación, sobre todo en las bases, porque de hecho en los vértices el cociente de ventilación-perfusión es mayor a 1, de hasta 2 o 2.5. Pero bueno, ¿para qué comentamos esto de cero e infinito? Si son situaciones extremas. Porque esta gráfica de acá abajo es de Boron, si quieren ir a la explicación detallada, pero justamente esos extremos nos permiten ver en qué rangos nos movemos, porque entre uno y otro punto va a haber infinitos puntos entre ellos que trazan una combinación de valores de presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de carbono. Eh, El punto que tenemos aquí en medio, que es con una ventilación perfusión normal, este punto más o menos se corresponde con las presiones parciales de la sangre arterial. ¿Por qué? Porque ya hubo un equilibrio entre el aire del alveolo y la sangre arterial normal. Luego, si nos vamos hacia aumentar el cociente de ventilación-perfusión, pueden ver que cada vez el oxígeno va aumentando y el dióxido de carbono va disminuyendo, ¿sí? Hasta que llegamos a un punto en que el dióxido de carbono es casi de cero y el oxígeno tiene un valor máximo. Estas presiones parciales de gases que se alcanzan con un cociente de ventilación-perfusión de infinito son iguales a las presiones parciales que tiene el aire inspirado. Y por el otro lado, si nos vamos hacia disminuir el cociente de ventilación-perfusión, pueden ver que progresivamente va disminuyendo la presión parcial de oxígeno y aumentando la presión parcial de dióxido de carbono hasta que llegamos a un punto en el que tenemos las presiones parciales típicas de la sangre venosa mixta, ¿sí? Y bueno, vamos con transporte de gases. Aquí hay que recordar, y esto sí viene en su programa, valores normales de lo siguiente, de oxígeno, que es 80-100, o sea, como decir, estoy al 100. Dióxido de carbono, que es de 35 a 45, pH, que es de 7.35 a 7.45, ahí hay una asociación, ¿no? O bueno, eso se parece, 35 a 45 en ambos casos, ¿no? Y este bicarbonato, que es de 22 a 26, por ahí comentan que es como la mejor edad de la vida, 22 a 26, y ya con eso se acuerdan de ese rango, ¿no? Y luego tenemos el transporte de oxígeno que 97% viaja unido a hemoglobina. Perdón, paréntesis. Bueno, me regreso un poquito. ¿Por qué estos números en normalidad? Porque si no los conocemos, pues cada vez que nos pongan problemas en donde alguno de estos esté alterado, no vamos a saber qué está pasando, aunque entendamos y dominemos el tema, ¿sí? Entonces nos vamos a transporte de oxígeno, 97% viaja unido a hemoglobina. De aquí lo que hay que comentar es la curva de disociación de la oxihemoglobina, que es esta que vemos aquí a la derecha. Tenemos graficado la presión parcial de oxígeno y la saturación porcentual de la hemoglobina. Eh, este cuadradito es la P50, que es el valor de presión parcial de oxígeno
de oxígeno que tenemos cuando la saturación está a 50%. Y pueden ver que esta curva tiene una forma sigmoidea, en donde la parte media va a ser muy vertical y luego las partes de los extremos están horizontalizadas. Esto permite dos cosas. Primero, que en el rango de verticalidad, pequeños cambios en la presión parcial generen cambios muy importantes en la saturación de oxígeno. Esto es importante, por ejemplo, cuando llegamos a los capilares sistémicos, en donde desciende la presión parcial de oxígeno y entonces esto va a favorecer mucho la disociación de la oximoglobina. Y también tenemos otra ventaja que es que más allá de 60 milímetros de mercurio, vean que la curva está aplanada. Esto permite que independientemente de la presión parcial que dé el alveolo de oxígeno a la sangre, mientras esté por encima de 60, la hemoglobina se va a saturar casi al 100%. Entonces, no va a afectar el transporte de gases estas variaciones en la presión parcial de oxígeno alveolar, ¿sí? Y hay que estudiar también qué cosas desplazan esta curva a la izquierda o a la derecha. Cuando la curva se desplaza a la izquierda, fíjense aquí que la saturación para cada presión parcial de oxígeno aumenta, o sea que la afinidad está aumentando, o sea que se está uniendo, que no lo está soltando. Y por el otro lado, cuando se desplaza a la derecha, significa que la afinidad está disminuyendo, o sea que está soltando oxígeno. ¿Cuándo nos conviene que la hemoglobina suelte oxígeno? Pues en los capilares sistémicos, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, también cuando hacemos ejercicio. Entonces, cuando estamos haciendo ejercicio, nos interesa mucho que cuando la hemoglobina, cuando el eritrocito llega a los capilares sistémicos, suelte todo el oxígeno. Y entonces, justo con esto del ejercicio, tenemos la clave para aprender mucho los factores que desplazan la curva a la derecha. Cuando hacemos ejercicio, ¿se producen ácidos? Sí, como ácido láctico, etcétera. Y entonces aumentan los hidrogeniones. Esto desplaza a la derecha y genera que se suelte más oxígeno en ese punto. Cuando hacemos ejercicio también aumenta lo que se llama 2,3 hipoxoxerato, que es como un indicativo de que falta más oxígeno, entonces también se suelta más oxígeno. Cuando hacemos ejercicio aumenta la temperatura y esto también desplaza a la derecha. Estamos enlistando esto que está en la lista, ¿eh? Aumenta la temperatura, desplaza a la derecha, disminuye afinidad y esto aumenta el movimiento de oxígeno hacia los tejidos y también el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Esto también pasa con el ejercicio y también favorece que se suelte el oxígeno. De hecho, esto se llama efecto Bohr y potencia el transporte de oxígeno. Luego nos vamos con el transporte de dióxido de carbono, en donde 70% viaja como bicarbonato, 23%, 20% de hemoglobina como carbaminohemoglobina y 7% disuelve. Y aquí hay que comentar el efecto Haldane y el efecto Bohr, que no son más que la misma idea, pero al revés. El efecto Bohr ya les dije a qué se refería, que cuando hay mucho dióxido de carbono, el oxígeno se disocia y cuando hay poco dióxido de carbono, el oxígeno se une. El efecto Haldane es exactamente lo opuesto, es visto desde el punto de vista del dióxido de carbono, que cuando hay mucho oxígeno, el dióxido de carbono se va a disociar de la hemoglobina y cuando hay poco oxígeno, el dióxido de carbono se va a unir a la hemoglobina. Esto es como el niño que tiene un juguete y ve otro juguete y agarra ese juguete y suelta el que tiene. Ajá. Y al revés, un movimiento se llama efecto Haldane y el otro movimiento se llama efecto Bohr. El efecto Haldane contribuye al transporte de dióxido de carbono y el efecto Bohr al transporte de oxígeno. Aquí también hay que comentar el desplazamiento del cloruro, que se refiere a que el dióxido de carbono, cuando llega al eritrocito, se combina con agua gracias a la anhidrasa carbónica y forma ácido carbónico que se disocia en un hidrogenión que eh, afortunadamente la desoxihemoglobina que está ahí presente va a captar, que de hecho es muy buen amortiguador, y va a quedar entonces un bicarbonato libre. Este bicarbonato libre sale del eritrocito, pero sale del eritrocito intercambiado por cloruro. Entonces, todo esto pasa en la sangre venosa.
desde el principio, pues. Y entonces la sangre venosa se va a vaciar de cloruro porque el cloruro se mete al eritrocito y el bicarbonato sale. ¿Ah? Eh, entonces la sangre venosa tiene menos cloruro y la arterial tiene mayor cloruro. ¿Por qué? Porque pasa lo opuesto cuando llegamos a los capilares pulmonares, que es que ahora el cloruro va a salir a cambio del bicarbonato que entra. Este bicarbonato se combina con hidrogenión para formar ácido carbónico y la anhidrasa carbónica también descompone ese ácido carbónico en dióxido de carbono y agua y el dióxido de carbono puede difundir hacia el aire, ¿sí? Y luego, así rapidito de regulación ácido-base, estos solo son como tips, ¿no? Acidosis respiratoria se refiere a que un aumento en el dióxido de carbono disminuye el pH, o sea, te acidificas. Esto porque ya vimos el dióxido de carbono se combina con agua para formar un ácido, el ácido carbónico. Luego la alcalosis respiratoria, que es que disminuya el dióxido de carbono y esto aumenta el pH. Tenemos acidosis metabólica, que es que disminuya el bicarbonato. Esto normalmente es renal, aunque también puede ser por una diarrea, etcétera. Y esto disminuye el pH porque el bicarbonato es un amortiguador que se une a hidrogeniones. Y entonces, si hay menos bicarbonato, los hidrogeniones van a estar ahí nadando y esto lo llamamos acidosis y alcalosis, en donde pasa lo opuesto, hay mucho bicarbonato y esto aumenta el pH, o sea, disminuye los hidrogeniones. Ahora aquí las compensaciones van a ser en el mismo sentido. ¿A qué me refiero? Si aumenta el dióxido de carbono, la compensación metabólica va a ser que aumente el bicarbonato. Si disminuye el dióxido de carbono, la compensación metabólica o compensación renal va a ser que disminuye el bicarbonato. Y lo opuesto también es correcto. Si aumenta el bicarbonato, la compensación respiratoria es que aumenta el dióxido de carbono. Y si disminuye el bicarbonato, la compensación respiratoria es que disminuye el dióxido de carbono. Entonces, compensación es en el mismo sentido. Y cuando el pH alcanza el rango normal de 7.35 a 7.45, decimos que la compensación es completa, o sea, logró su objetivo. Hay trastorno ácido base, pero también hay compensación, y entonces el pH es normal. Así que no se vayan con la finta. Puede ser que el pH sea normal, pero haya una compensación tremenda y un trastorno primario tremendo también que se estén anulando y tengamos el pH normal. ¿Sí? Si hay compensación, o sea, si hay el cambio que esperaríamos, en el sentido que lo esperaríamos, pero el pH todavía está fuera de rango, lo llamamos compensación parcial. ¿Sí? Y luego nos vamos con control de la ventilación. Sabemos que hay un control voluntario y hay otro automático. El voluntario pues viene en la corteza. Entonces nos vamos a centrar un poquito más en el automático, que va a estar dado por el bulbo raquídeo y la protuberancia, principalmente bulbo raquídeo, de acuerdo a lo que sabemos. Hay dos grupos muy importantes, que es el grupo respiratorio dorsal, que es inspiratorio, y el grupo respiratorio ventral, que es inspiratorio y expiratorio, así como un centro neumotáxico, que está en la protuberancia. Aquí les pongo stop porque se supone que este centro neumotáxico, como muestra aquí la figurita, inhibe la respiración, ¿sí? Eh, Concretamente corta la rampa inspiratoria, que así se llama. Eh, y bueno, decíamos, teníamos dos grupos, el dorsal y el ventral. Aparentemente el dorsal explica una gran parte de la respiración en reposo. Acuérdense que la respiración en reposo es solo inspiración y por eso este grupo es solo inspiratorio y está ubicado aproximadamente en el núcleo del tracto solitario. Y tenemos también el grupo ventral, decíamos, que participa en la respiración forzada porque contribuye a la activación de músculos accesorios tanto inspiratorios como expiratorios. Pero además aquí en el ventral hay un sitio que se llama complejo Pre-Botzinger, que se abrevia como lo pongo aquí, que este complejo Pre-Botzinger pareciera que es, o al menos es el principal candidato
de centro generador de patrones respiratorios. Pero bueno, luego tenemos una serie de aferencias que son integradas en el núcleo del tracto solitario, o sea, a nivel del grupo respiratorio dorsal, que son aferencias desde quimiorreceptores periféricos, pero también desde mecanorreceptores. Mecanorreceptores musculares, osteoarticulares, pero también algunos otros especiales que conviene mencionar. Por ejemplo, hay los receptores de estiramiento, que cuando se estira mucho la vía respiratoria, el alveolo, los alveolos, se activa un reflejo protector que se llama reflejo de Hering-Brewe para inhibir la inspiración y que no sigamos estirando el pulmón y se pueda lastimar. ¿Mm? Y también tenemos los receptores J juxtacapilares, que estos están, como su nombre lo dice, cercanos a los capilares y detectan cuando hay fuga de líquido en el edema pulmonar y generan la sensación de disnea. ¿Ah? Entonces, en el edema pulmonar, estos receptores se activan, generan una respiración profunda y esta sensación subjetiva de falta de aire. Y luego tenemos los quimiorreceptores, que los centrales, así dicho en términos muy coloquiales, miden hidrogeniones, pero en realidad están midiendo CO2. ¿A qué se refiere? Miden hidrogeniones, sí, las células que están ahí en los quimiorreceptores centrales detectan, tienen sensor para hidrogeniones, pero, ups, los hidrogeniones no atraviesan la barrera hematoencefálica porque tienen carga. Y entonces, ¿qué están midiendo en realidad? En realidad, el dióxido de carbono, ese sí puede atravesar, y una vez que atraviesa la barrera hematoencefálica, se convierte por la presencia de anhidrasa carbónica en ácido carbónico que se disocia. Y entonces, ahora sí, los quimiorreceptores centrales miden los hidrogeniones que se generan a partir de la cantidad o el nivel de dióxido de carbono que haya, ¿sí? Y luego tenemos a los periféricos, que responden, eso sí, a pH, a dióxido de carbono, pero responden a algo muy especial, que es al oxígeno. Los centrales no responden a oxígeno. Solamente que estos periféricos responden a oxígeno solo cuando está muy bajo, menos de 60 milímetros de mercurio, y entonces estimulan intensamente la respiración, ¿sí? Y ya luego nos vamos con circulación pulmonar. Uno de sus libros, Guyton, les comenta que hay dos circulaciones, una de alto flujo y baja presión, que es la clásica, es la circulación menor. Más o menos, ¿por qué decimos que alto flujo? Porque más o menos es 100% del gasto cardíaco, 100% del gasto que va a todos los órganos en la circulación sistémica, es un gasto muy alto, pero las presiones que maneja son muy bajas, más o menos una quinta parte de la presión arterial media. Entonces, por la ley de Ohm que comentamos en el video pasado, si disminuimos a la quinta parte la presión, tenemos que disminuir a la quinta parte la resistencia, porque estas dos son proporcionales, para que el flujo se mantenga igual, porque sabemos que es igual en la menor, en la circulación menor y en la circulación mayor. Y entonces aquí tenemos la baja resistencia, una quinta parte de la resistencia periférica total. Esta baja presión y esta baja resistencia hacen que la circulación menor, si bien tiene un volumen no tan alto de sangre, sea un reservorio importante de sangre que se puede utilizar en casos de hemorragia. Algo parecido a lo que pasa con la sangre que está en las venas sistémicas, que también está a baja presión y también la podemos utilizar cuando tenemos una hemorragia, ¿sí? Y luego tenemos también que estos pulmones tienen una circulación de bajo flujo y alta presión, que es la que está dada por la circulación bronquial. De la aorta, y aquí esta figurita le falla, faltó esto, de la aorta salen las arterias bronquiales que van a irrigar, el parénquima pulmonar con sangre arterial, obviamente, llena de oxígeno y nutrientes. Acuérdense que hay muchas partes del pulmón que no participan en el intercambio y necesitan que les llegue oxígeno. Entonces, llega acá, les da nutrientes, oxígeno, sangre arterial, se convierte en sangre venosa y luego se incorpora a las venas pulmonares. Pero las venas pulmonares tienen sangre arterial porque vienen de los capilares pulmonares y oxigenados. Entonces, ocurre esta mezcla chiquita de sangre venosa con sangre arterial
Decimos que es de bajo flujo porque más o menos es 1 o 2% del gasto cardíaco. Y entonces aquí tenemos que acotar que el gasto cardíaco de uno y otro ventrículo no es igual, sino que tiene esta diferencia por el cortocircuito de la circulación bronquial. Y también hay que comentar que esta circulación, ay, perdón, aquí, ya. Hay que comentar que esta circulación tiene una particularidad, que es algo que se llama vasoconstricción hipóxica. Esto permite que si hay una parte del pulmón que no esté bien ventilada, va a generar vasoconstricción y esto va a desviar la sangre hacia las zonas del pulmón que tienen mejor ventilación. Es algo bastante útil, pero es especial porque funciona al revés que en otras partes del cuerpo. En otras partes del cuerpo, en la circulación sistémica, si a un tejido le falta oxígeno, pues más bien hay vasodilatación para que le llegue más sangre con oxígeno, ¿verdad? Y bueno, este video lo hice así como podríamos decir, de jalón, para editar poco, ya subirlo y que lo tengan disponible. Eh, Espero que les haya gustado. Los invito a comentar, a discutir, este, algo que les suene raro, que no estén de acuerdo, lo que ustedes quieran. Y también, si quieren dejar dudas, tanto en este video como en el video pasado en los comentarios, los contestamos. Compartan el video y pues ya, una disculpa, ya no puedo hacer cirugía renal. Y bueno, éxito chicos, nos vemos.